Bienvenidos a este espacio de transmisión y conocimiento Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. El día de hoy, ya saben, como siempre andamos tratando de conseguirles personajes. El día de hoy les traemos a alguien que no es tan especial. Alguien que ya lo hemos visto varias veces. Pero esta persona, aunque ustedes no lo crean, tiene bastante conocimiento en el tema de empresas familiares. El tema de empresas familiares es un tema muy importante. Las pymes, en efecto, son empresas familiares. Y esta persona sabe mucho sobre empresas familiares. Vamos a aprovechar todo su conocimiento y funcionamiento que ha tenido sobre esas. Está con nosotros el maestro Álvaro Almeida. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Logan. Un gusto estar en este programa. Gracias también por lo de No Tan Especial. Se siente raro un poco estar de este lado, pero vamos a ver si podemos aportar un granito de arena y de conocimiento para todas las personas y nuestros altos seguidores que están viendo este programa. Bienvenido, Álvaro. Es un gran gusto tenerte aquí. Sabemos que tenés bastante experiencia sobre empresas familiares y pues vamos a tratar de aprovechar todo ese contexto de experiencia que has ido acumulando. Y como tú sabes, nosotros tenemos por protocolo que todas las personas que vienen se presenten más o menos para que nos expliquen de dónde vienen, qué han estudiado, más o menos a qué se dedican, para ver cómo vamos entrando en el tema. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Mi nombre es Álvaro Edgardo Almeida Hueso. La gente que me conoce es como simplemente Álvaro Almeida, y mi mamá cuando está molesta soy Álvaro Edgardo, ¿verdad? Entonces, eso sí, en un modo simple. Yo nací en San Salvador. Me tocó vivir en San Miguel los primeros 8 años de mi vida. Estudié en el Instituto Católico de Oriente, o sea, soy marista desde pequeño. En algún momento ahí por 1980 nos tocó emigrar hacia México, específicamente a Monterrey. Teníamos familia ahí. Pasamos de vivir en una casa bastante grande a dormir en un cuarto los cuatro, ¿verdad? Fue una situación relacionada con la guerra. Yo en ese momento no entendía nada, pero simplemente me llevaron un punto. En Monterrey viví aproximadamente entre 14 y 15 años. Hice varios amigos. Ahí cursé lo que es toda la primaria, secundaria, bachillerato y comencé parte de la universidad. Después regresé aquí a El Salvador a terminar la universidad, ¿verdad? En la UCA, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Terminé la carrera de licenciatura en Contaduría Pública y saqué una maestría en finanzas, ¿verdad? Primeramente, en la parte laboral, pues es un poco extraño, pero tengo que comenzar en México. Trabajé en una empresa familiar, repellando techos, ¿verdad? Yo estaba bien joven, pero quería tener mi propio dinero. Allá en México solo hay techos de concreto, por lo tanto la forma como se sella se le llama chapopote. Es una especie negra como de asfalto que se tira para poder sellar la grieta. Después tuve un emprendimiento de baile específicamente, que ya algunos probablemente ya lo habrán visto, que es el grupo Los Kings, The Kings, donde estuvimos alrededor de 3 años. Después nos regresamos, continuamos aquí. Cuando comencé a trabajar aquí empecé a llevar algunas contabilidades de empresas familiares, algunos libros con IVA. Después entré en una firma internacional conocida como Pitt Marwick. Ahí me tocó ver prácticamente empresas grandes, ¿verdad? Empresas transnacionales como CESA. También participé en Maya, Philips, Shell, varias empresas grandes, viendo procesos de auditoría y todo eso. Después pasé al banco hipotecario como analista de riesgos, ¿verdad? Ahí me tocó ver puras empresas familiares también, empresas pyme. La pyme y empresa familiar son más o menos equivalentes porque las pymes representan alrededor del 95% del empresariado y todas son, o un porcentaje extremadamente alto, son empresas familiares. Entonces, pyme y empresas familiares prácticamente son equivalentes. Posteriormente salí de ahí al Ministerio de Economía. Ahí, digamos, tengo más o menos como 20 años viendo proyectos empresariales
En algún momento participé en la junta directiva del Banco de Fomento Agropecuario. También he hecho consultorías a título particular, principalmente a empresas familiares, porque de alguna forma me he relacionado bastante con eso. He dado clases en maestría en la Universidad Centroamericana José Simeón Caña en la parte de Dirección de Administración de Empresas, y en la maestría en Finanzas una materia que se llama Dirección PYME, que está enfocada precisamente en empresas familiares, donde se ve todo el proceso de profesionalización, el proceso de diagnóstico y el proceso de sucesión empresarial. Eso, por cada grupo que tenía, eran alrededor de 7, 8 grupos. Durante 10 años, todo eso estuve coordinando empresas familiares. De ahí aprendí la metodología de hacer diagnóstico y pues actualmente veo proyectos de innovación, de exportación, proyectos de calidad también, y prácticamente eso ha sido mi parte empresarial. He visto alrededor de 1000 proyectos más o menos, en la banca como unos 250, y en el ministerio alrededor de 1000 proyectos pequeños y medianos. Al final la mayoría han sido empresas familiares, y solo una de todas esas, dos de esas empresas familiares tenían un asesor de empresas familiares. De ahí todas las demás así funcionan normal, ¿verdad? Gracias por compartirnos tu historia. No sé, en algún momento siento que se parece un poco a la mía, pero no sé, como un déjà vu que uno siente cuando te estoy escuchando. Bueno, gracias por compartirnos tu experiencia. Creo que vamos a comenzar por lo más básico. Nosotros hablamos de empresa familiar como que toda la gente entiende que es una empresa familiar. Comencemos con lo básico. ¿Qué es, o qué se entiende, o qué se dimensiona cuando se dice una empresa familiar? En un aspecto simple, es cuando se crea una empresa y una familia depende de esa empresa, ya sea que un solo miembro trabaje ahí o que varios trabajen ahí, pero dependen de que esa empresa siga funcionando y genere los ingresos necesarios. Ok, digamos, creo que queda claro cuál es el contexto. Ahora, veamos, ¿cuándo o cómo inicia una empresa familiar? ¿Cuál es el concepto? O sea, ¿qué es lo que genera? ¿De dónde parte una empresa familiar? Generalmente una persona, un miembro fundador, que puede ser un hombre o una mujer, empieza un negocio generalmente pequeño, ¿verdad? Supongamos puede ser una panadería. Él tiene experiencia en panadería, pone una panadería, o ella pone una panadería, empieza a trabajar con pocas personas, y ahí comienza a ser prácticamente como el sustento de su familia. Los ingresos que genere por la venta de pan se convierten en sustento de familia, y así es la forma como comienza una empresa familiar. Ok, también algo que creo que todas las personas cuando deciden poner una empresa tienen en mente es ¿qué es mejor? ¿Abrir una empresa familiar o una empresa no familiar? Y yo te pregunto a ti, ¿es mejor iniciar una empresa que sea familiar o una que no sea familiar, solo con amigos, donde no haya ningún grado de relacionalidad? Veamos, es algo que no se puede definir a ciencia cierta, pero lo que yo sí te puedo decir es que la empresa familiar tiene ciertas ventajas porque existe una cohesión natural. O sea, una cohesión natural, padres, hijos, hermanos, primos, tienen una cohesión porque hay algo que los rige desde antes de ser parte de la empresa, y que es más fuerte que una relación que puedan establecer, digamos, dos personas que se desconocen, porque los títulos de familia están mucho antes de los cargos que vienen después. O sea, es decir, el papá sigue siendo papá a pesar de que sea tu jefe o tu empleado, la mamá sigue siendo mamá, entonces todo eso hace que sea más fuerte. Por otro lado, también lo que lo une es lo que a la vez, si no se puede sobrellevar de una forma adecuada, porque esas relaciones generan, digamos, cierto grado de relajamiento en función de que estás trabajando con una persona que conoces desde hace mucho tiempo y de toda la vida, y por lo tanto también hay que tener un sumo cuidado si esa relación, al tener tanto relajamiento, puede caer en una condición negativa. Por ejemplo, si está trabajando un tío en la familia y de repente cree que por ser el tío puede llegar tarde,
más tarde que los otros trabajadores. Entonces eso puede eventualmente ir creando algún tipo de problema con los demás trabajadores que ven que otra persona que tiene el mismo puesto de ellos, con el mismo conocimiento de ellos, pero está llegando a una hora privilegiada, ¿verdad? El término de profesionalización es un término que se ha acuñado en varios países como México, Chile, Colombia. El concepto, aunque no es nuevo, todavía hay países como El Salvador y otros países de Centroamérica que no tenemos ni la menor idea, simplemente no hemos escuchado, hay algunos que ni siquiera lo han escuchado. En unas palabras así simples, sencillas, coloquiales, donde todos podamos entender qué es cuando alguien se refiere a una profesionalización de una empresa familiar, qué es específicamente lo que está tratando de decir, qué es lo que está enterrado en ese término. En ejemplos, digamos, como sencillo, es pasar de una dirección unipersonal, una dirección de una sola persona, a pasar a un modelo donde existe planificación, donde hay toma de decisiones compartida y donde se toman decisiones de una forma donde se busca lo mejor para cada situación y conjugan prácticamente la parte empresarial y la parte familiar. Algunas gentes piensan que la palabra profesionalización es solamente contratar personas que sean licenciados o ingenieros o que tengan algún título, pero realmente eso no es una profesionalización. Ahí lo que estás contratando son, voy a poner entre comillas, profesionales que no necesariamente pueden hacer su trabajo. La profesionalización es de la empresa y eso implica que cada persona que contratas para un trabajo específico va a hacer ese trabajo bien por el valor que realmente le estás pagando. Es prácticamente pasar de una forma, llamémoslo así, relajada de tomar decisiones a una forma más donde la tomas en base a indicadores, en base a datos y decisiones que son para lo mejor para la empresa. ¿Me podrías dar unos ejemplos así como bien claros y específicos de acciones claras para poder, digamos, determinar que una empresa pueda iniciar al menos unos esbozos de un proceso de profesionalización de una empresa familiar, así como unas acciones bien puntuales? Bueno, en primer lugar hay que entender la teoría de los 3 círculos. En esa teoría, en un círculo está la familia, ¿verdad? En otro círculo está la empresa y en otro círculo está la propiedad. Estos círculos convergen. Hay gente que puede ser de la familia y ser de la empresa. Hay gente que puede ser de la familia y ser propietaria del concepto, pero no trabajar en la empresa. Hay que entender el funcionamiento de eso y es bien importante porque en la medida en que estén involucrados en varias condiciones tienen más apego. Las principales formas de profesionalización de forma rápida son: primero, tener una junta directiva que sea independiente de la junta familiar. La junta directiva debería de tener directores externos que se les deberían de pagar una dieta. Ese es el primer punto sencillo. El segundo es que de acuerdo al crecimiento llega un momento en que el gerente general debería ser externo, no debería ser alguien de la familia. Obviamente con controles de la familia, pero el gerente general debería de ser externo. Lo otro es que también el encargado o jefe de recursos humanos debería tener la potestad para elegir personal de acuerdo a lo técnicamente y no por recomendaciones. Digamos que esas son las condiciones. Y por último también un código de familiar que regula cómo se comporta la familia con la empresa, y el top que debe tener es tener llamémoslo así, un consejero familiar, que es una especie de manager o de gerente familiar que existe dentro de la empresa y que funciona conociendo la junta familiar, la junta directiva, y puede apoyarse en algún operativo para asegurarse que todos los procesos operacionales estén funcionando de acuerdo a lo que establecen la familia y la empresa. Bueno, muchas gracias Álvaro por todo lo que nos has estado explicando. Vamos a ir a una pausa. A nuestros altos seguidores, ya ven a lo que les tenemos. Yo les dije que no es una persona especial, pero es que persona más especial. Yo literalmente no podría vivir sin él, literalmente. Por favor, dele like, dele click, suscríbase si no lo ha hecho todavía. Regresamos el siguiente bloque con sucesión de las empresas familiares, un término y una acción sumamente importante donde se decide cuáles empresas viven de larga vida y cuáles son de corta vida. Un espacio para que hablemos relajados pero serios.
Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos, estamos de regreso en este espacio de transmisión y conocimiento Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Vamos con el segundo bloque, un tema sumamente importante. Toda empresa llega un momento en que tiene que pasar la estafeta. Y ese momento es crítico porque decide muchas veces la vida o no de la empresa. Eso se conoce como sucesión empresarial. Álvaro, ¿nos podrías explicar qué es el concepto de sucesión empresarial, por favor? La sucesión empresarial es un proceso mediante el cual el dueño de la empresa empieza a trabajar en quienes van a seguir la dirección, o sea, llevando la dirección de esa empresa cuando él no esté. En realidad es un proceso paulatino, no es un proceso de golpe, pero es un proceso que generalmente genera serios problemas, ya que hay muchos estudios que indican que de cada 10 pymes, o de cada cierta cantidad de pymes, el 30% logran hacer una buena sucesión a la segunda generación y el 15% solamente a la tercera generación. Entonces, la sucesión empresarial es un factor sumamente importante para que las empresas familiares o pymes puedan seguir sosteniéndose en el tiempo, y hasta ahorita ha sido un problema fuerte que han tenido y ha hecho que vayan desapareciendo, ¿verdad? Ok, bajo el concepto de que algunas empresas no logran pasar más allá, ¿cuál es el principal problema que existe en el proceso de sucesión? ¿Y cuáles son los principales problemas que se observan o que de tu experiencia has podido establecer que generan ruido o problemas para que una empresa pueda pasar a las siguientes generaciones? El principal problema se da con el fundador o propietario principal, que evidentemente en su concepto salirse de la empresa o retirarse del puesto que está haciendo es similar a morir. Eso es un problema muy serio. Yo quiero traer a colación, por ejemplo, hay una novela muy famosa que se llama Perfume con aroma de mujer o algo así. El caso es que el señor, que el dueño se muere. No habían hecho proceso de sucesión. Los hijos estaban peleados. Un hijo hacía como tranzas y el otro estaba en Estados Unidos. Esos son los problemas de la vida real. Eso es lo que sucede. Generalmente la gente no hace la sucesión hasta que el dueño muere. Entonces la sucesión se hace de una forma atropellada, se hace de una forma con chambres, cuesta mucho. O sea, por eso es importante que el empresario empiece a trabajar la sucesión con debido tiempo. No necesita estarse muriendo para hacer la sucesión. Tiene que entender que la sucesión es un proceso normal y adecuado, y él no tiene que salirse de la empresa. Puede estar bajo otro esquema, ¿verdad? Ok, y ya basado en lo que has comentado, la pregunta así como obligada es: ¿qué se puede trabajar para que esas cosas no sucedan? Para que lo que tú has dicho, pues, o no suceda, o se minimice, o suceda lo menos posible, o suceda poquito, ¿verdad? Principalmente hay que trabajar al propietario y explicarle que no es la muerte empresarial. Simple y sencillamente él pasa de tener el mayor peso en la toma de decisiones a otro concepto. Puede quedar como asesor, puede quedar como miembro de la junta directiva, siempre miembro de la junta familiar, siempre y cuando entendiéndose que eso no va a ser una contraposición a bloquear lo que haga el gerente general o el nuevo, llamémoslo así, propietario funcional de la empresa. Tiene que ser aportar todo el conocimiento que se tiene. Puede quedar como asesor simplemente, sin ningún puesto en la junta directiva, como asesor ocasional. Hay distintas metodologías
específicas, así claritas, que se pueden establecer, en la cual él puede quedar, pero tiene que aceptar su nuevo rol, que es lo más importante, y para que una sucesión sea exitosa, tiene que nacer de un convencimiento del mismo propietario. El término sucesión empresarial se oye un término que puede ser entre complejo. La pregunta es, ¿cuánto dura eso? O sea, ¿tiene un aspecto de duración? ¿Hay un tiempo promedio que dura? ¿Cómo funciona eso, verdad? Normalmente una sucesión empresarial bien hecha podría durar de 2 a 5 años, dependiendo de la complejidad del negocio, dependiendo de la complejidad de la familia, porque también entre más familia está dentro y tienen ciertos cargos o quieren pelear por ciertas condiciones, hay que hacer un proceso como de calmar las aguas, digamos, para empezar un proceso de sucesión. Obviamente, siempre es importante, muchas veces ya están las condiciones dadas, muchas veces hay hermanos o hijos que toman roles bien específicos y que no te quieren echar como la responsabilidad principal, y hay uno que sí, a veces ya hay un concepto dado, pero igual tiene que trabajarse. Muchas veces la gente cree que solo por el hecho que los hijos estén trabajando ya en la empresa, automáticamente hay una sucesión empresarial, pero nada más lejos de la realidad. Digamos, en el concepto de que es tan importante hacer una sucesión empresarial, ¿cuáles son los factores principales o factores claves en los cuales hay que prestar más atención cuando se realiza una sucesión empresarial? Tal vez el más importante es la apertura del dueño, ¿verdad? Que el dueño tenga una apertura mental a estar abierto a la sucesión empresarial, que entienda que no es una muerte empresarial. Y lo segundo, que muy poca la gente lo ocupa, es un consejero familiar que apoye en esa transición en la sucesión empresarial, ¿verdad? Bueno, Álvaro, muchas gracias. Todo lo que inicia tiene que terminar, pero ya te puedes tú la metodología, no te tengo que decir mucho. Todo tema que hemos visto aquí genera algún grado de aprendizaje. ¿Qué puedes tú, desde tu experiencia con empresas familiares y las cosas que han sucedido, qué recomendaciones puedes dar a nuestros alter seguidores, verdad? Ojo, en nuestros alter seguidores hay gente que son estudiantes, hay gente que son de empresas familiares, hay gente que son de empresas corporativas, pero quisieran poner su empresa familiar, y hay gente que son de instituciones, ya sea de gobierno, de banca, de otro tipo de instituciones, que de alguna forma inciden o apoyan a la empresa familiar. ¿Qué les puedes trasladar a estas personas que nos están viendo? Bueno, a mí me vienen a la mente dos tipos de recomendaciones, ¿verdad? La primera, para los empresarios, ¿verdad? Para los empresarios, para las empresas familiares, es importante trabajar en la madurez empresarial. Los dueños de la empresa tienen que entender que es un proceso natural. Es como cuando, por ejemplo, cuando tú dejas una herencia, ¿verdad? Si dejas una casa, un carro y todo, lo repartís tal cual. Lo puedes hacer matemáticamente. En el caso de una empresa tiene un concepto más complejo, porque es un activo que funciona, que vende, que compra, entonces hay que tomar decisiones. Entonces, no siempre el hermano mayor es el que toma las mejores decisiones. A mí, un ejemplo que yo siempre saco en sucesión empresarial es el ejemplo del padrino. Don Vito Corleone, el hermano mayor era loco, era bélico, era descocado. El segundo tenía ahí unos supeles, y el más pequeño terminó siendo el que se quedó con la organización y que generó el padrino, porque tenía más temple, pensaba mejor, tenía ciertas condiciones. Entonces, al final no es la edad lo que determina, sino que son ciertas características que la familia tiene que entenderlas y analizarlas en su momento. Y tal vez la segunda recomendación es para las instituciones de apoyo, y me voy a referir principalmente al sector financiero. Todas las empresas, para crecer, necesitan dinero y apalancamiento. El problema es que el sector financiero está evaluando a las empresas como si fueran corporativas, como si fueran empresas que tienen juntas directivas que todo lo dominan, y no ven que hay una familia detrás con problemas, con condiciones. No son capaces de poder diagnosticar a una empresa familiar cuáles son las condiciones, qué es lo que realmente debería y cómo debería estar estructurada, y sobre esa base solo le dan el dinero.
Entonces, sí podrían crear en algún momento los bancos algún departamento que apoye a que las empresas familiares se profesionalicen y apoyarlas también en su proceso de sucesión, explicándole todas las condiciones que yo he hablado, que evidentemente hay mucho detalle sobre eso. Igualmente las instituciones de apoyo de gobierno o de USAID o todas esas que dan dinero, podrían apoyar para ir directamente a la sucesión empresarial. La sucesión empresarial es uno de los principales problemas que existen en las empresas familiares y pyme por ende, y nadie a este momento le ha puesto atención, y solo ven que la empresa quiebra, tiene problemas financieros, tiene problemas de costeo, pero muchas veces los problemas empresariales, el 99% de las veces, vienen precedidos por problemas familiares, por problemas de selección de personas, por problemas de molestias y de peleas entre las personas porque no se manejaron bien. Entonces es algo a lo que realmente hay que prestarle bastante atención. Ok, muchas gracias por haber participado en el programa. Realmente ha sido interesante tenerte y conversar contigo, y pues bienvenido, y esperamos en algún momento estar nuevamente aquí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Espero que me vuelvas a invitar en otra ocasión, porque pues sí, o sea, siempre uno tiene varias cosas que aportar, pero estamos pendientes. Cuando tú quieras me vuelves a invitar y con gusto aportamos conocimiento. Bueno, jóvenes, ya vieron los que les tuve. Parecía que no, pero sí sabía un poco más de lo que yo creía. Por favor, denle like, suscríbanse los que no lo han hecho todavía. Compártanlo también, no estamos cobrando nada por compartirlo. Esta suscripción es gratis. Conocimiento puro de todas las personas que traemos aquí. Le estamos tratando de conseguir lo mejor de lo mejor. Por favor, sigan siempre buscándonos, ¿verdad? Como Alter Ego Finanzas y Otras Hierbas. Estamos en YouTube y en Spotify. Por favor, ya a los que no les gusta verme por YouTube, a los que no les gusta verme por Spotify, que por cierto creo que ya tiene video, entonces pueden ustedes decir si sí o si no. Por favor, siempre recuerden, suscribirse es un momento importante para que les llegue el material fresquecito, recién salido y de primera mano. Nos vemos hasta la próxima, y por favor no dejen de estar pendientes del material que estamos sacando. Cuídense mucho y pórtense bien, y si se portan mal, pues me invitan.